sobre la consulta anticorrupción que se realizó este domingo en Colombia. Ahora queremos analizar y poner en contexto el tema, y para eso hemos invitado al analista político Rafael Nieto, Analista que nos político. acompaña vía telefónica Un senador de desde Uribe. Bogotá. Bienvenido a Mirador Mundial, señor Nieto. Descarados. ¿Cómo están ustedes? Bueno, decía yo al principio que esta es una consulta que ha resultado muy polémica en Colombia. Sus detractores aseguran que su finalidad es promover a la ex senadora Claudia López y los que la apoyan creen que no votar es sinónimo de corrupción. ¿Cuál es la realidad de esta consulta y sobre todo con qué fin se hizo? A ver, yo creo que hay algo de cierto en las afirmaciones de los distintos sectores. Me explico. Era muy difícil oponerse a una consulta que se llama a sí misma una consulta anticorrupción. La lucha contra la corrupción es algo que mueve a cualquier persona, como la defensa de los derechos humanos o la democracia. Luego no hubo quien liderara la posición del no en la consulta. Lo que ha ocurrido es que quienes no estaban de acuerdo promovieron la abstención, de manera que la consulta no alcanzara el mínimo de votos necesario que se requiere para que fuera válida. ¿Por qué no dice quiénes no estaban de acuerdo? ¿Cuál era la posición de los que estaban defendiendo la abstención? Decían, de las 7 preguntas que se hacen, 2 de esas preguntas son inconstitucionales, no se pueden hacer en una consulta. Y las otras 5 tratan de temas que ya están regulados por ley y por tanto son innecesarios. Por eso no se cumple. También decían que la consulta intentaba promover al Partido Verde y a Claudia López, ex senadora, y que por tanto en realidad era una maniobra política dirigida a fortalecer sus aspiraciones electorales. Por su lado, lo que decían los que defendían la consulta era que más allá de que tuviese algún tipo de impacto real sobre el orden político o jurídico, valía la pena salir a decir que estábamos en contra de la corrupción. Es decir, que se hiciese una especie de statement político en contra de la corrupción. La pregunta que queda sobre la mesa en todo caso es si tenía o no tenía sentido hacerlo, sabiendo como se sabía que costaba algo más de $100 millones. Así es, y que mucha gente pues también está criticando el hecho de que haya costado tanto dinero, siendo que en el país hace falta para muchas otras cosas. Ahora, Sí, porque se lo roban en la cierto corrupción es que tratábamos de la evitar. senadora Claudia López sí ha dicho que buscará la alcaldía de Bogotá, y no solo eso, sino la presidencia también en el 2022. ¿Será por eso entonces que hay quien piensa que esto fue una suerte de autopromocionarse? Sin duda, y yo comparto esa posición, algo hay de eso. Me parece que sería tonto negar que hay una intención política personal de Claudia detrás de la consulta. No era simplemente un ejercicio altruista, había una intencionalidad política. Como la de Uribe, de evitar que la corrupción se acabe. Ahora, por otro lado, también, señora Nieto, hay indignación entre la población porque se han capturado a varios miembros del Partido Verde, precisamente el de Claudia López, y uno es además de los promotores de la consulta anticorrupción, el señor Carlos Sterling. Precisamente los han capturado a todos por actos de corrupción. A todos, funcionarios de quinta que nadie conoce. Sobre esto, ¿qué han dicho los colombianos? Claudia no dijo nada sobre eso. Y el hecho demuestra lo que es cierto. Hay un serísimo problema de corrupción en Colombia, como lo hay, me atrevo a decirlo, en el grueso de los países de América Latina. Ese es un cáncer que se nos ha enquistado en el sistema político latinoamericano. Eso es una realidad y de ese cáncer no se escapan ni el Partido Verde ni ninguno. Tristemente tenemos que reconocer que eso es así. Ahora, uno hubiese esperado que Claudia hiciese un pronunciamiento fuerte sobre ese tema y también que no se hiciese un ejercicio meramente partidista, que se reconociera que todos estamos empeñados en ese esfuerzo. Pero sobre todo la pregunta que me parece a mí que es importante es si tenía o no tenía sentido gastar tanto dinero en una consulta que no producía ningún efecto. Y eso me parece que es el tema. Y que tengo entendido tampoco tiene valor jurídico, ¿no es así? No tiene valor jurídico, solamente produce un mandato político.
pero produce un mandato político para obligar a las autoridades a hacer unos cambios de acuerdo con lo que dice la ciudadanía. Y no es como Lo jurídica aquí que se habría obligan esos decir es que cambios. esos cambios ya estaban. Y Chorrillo. eso no deja de ser una paradoja. Es decir, se hace una consulta para pedirle a la gente que participe, para pedir unos cambios que ya están en la ley. Eso es lo que no tenía Mentiroso sentido. este tipo. Y que hay que recordar también que el presidente Iván Duque pues ha presentado no uno, sino varios proyectos anticorrupción. Tan solo en la primera semana de su gobierno radicó un paquete completo. Que no apoyó cuando era senador. Señor Nieto, da para mucho más, por supuesto, pero desafortunadamente se nos termina el tiempo. Le agradezco muchísimo, de todas maneras, por habernos tomado esta llamada, analista político Rafael Nieto. Senador de Uribe, que analista político. Muchísimas gracias.